por violencia de género. Pero vamos a hablar con referentes al respecto porque a veces pasa mucho tiempo hasta que se comprueba si esa falsa denuncia es real o no, desde diferentes puntos y aspectos, ¿no? En los vínculos sociales, en estos aspectos. Así que vamos a hablar con Federico Quevedo, quien es referente, ¿no?, de la Fundación Crecer en Familia, y tiene mucho que ver esto, ¿no? El vínculo familiar y cuánto se afecta, ¿no?, esta situación. ¿Cómo estás? Gracias por ¿Qué tal, visitarnos. Natalia? Sí, por supuesto, conversábamos en off, que esto es un tremendo flagelo, más que nada nuestro objeto de trabajo, que es el impedimento de contacto, la obstrucción de vínculos, la destrucción de esta familia, que nosotros la conocíamos en su momento como típica, ¿no? Y para esto, con la evolución de la justicia, o involución en algunos casos, nos damos con que una de las maniobras que utilizan ciertos profesionales a veces son la proliferación de denuncias, que se Sí. constituyen en falsas cuando se comprueban. Entonces nosotros estamos muy de acuerdo en que se deba estudiar, se deba analizar las denuncias, pero cuando se consideren que ya son falsas y haya una sentencia al respecto, deben ser penadas. Bien, en este sentido siempre se criticó a la justicia en la demora, en el tiempo. Después de la modificación del Código Procesal Penal, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, suele suceder que eso se agilizó bastante. Pero eso también tiene una contrapartida, ¿no? Porque hasta que se comprueba esta situación, muchas veces, ¿no?, es difícil recuperar ese vínculo, ya sea por parte del papá o de la mamá, ¿no?, en estos Nosotros conceptos. creemos que el vínculo no debería perderse, salvo en cuestiones que sean tremendamente aberrantes. Ante denuncias cruzadas, porque generalmente las denuncias son cruzadas, no hay una denuncia de uno o de otro lado, creemos que debe utilizarse la casa de revinculación, que fue creada para eso. Nosotros hace una semana tuvimos una reunión con los creadores, que son vocales de la Cámara de Familia, y estuvimos de acuerdo en esto, en pedir más turnos, más tiempo, es decir, que mientras se dirima a ver si una denuncia o si una obstrucción de una de las partes tiene relevancia o no, que los chicos y las chicas sigan viendo a su familia paterna o materna, no conviviente, en un lugar que sea apropiado y con profesionales que estén monitoreando. Es decir, cuando se termine esto, cuando no sea posible la obstrucción total del vínculo, seguramente va a haber menos cantidad de denuncias cruzadas de parte de hombres y mujeres. Esto no es una cuestión de género. Te comentaba que hay muchas mamás, muchas abuelas, tías, sobrinas impedidas de contacto. Entonces nosotros abogamos a esto, a que la casa de revinculación continúe funcionando. Y te voy a hacer una observación al respecto de lo que dijiste del nuevo Código Procesal de Familia. Hoy en día sentimos que no tenemos, hemos perdido acceso a la justicia. Antes, cuando se trabajaba con papeles, no estaba digitalizado, con tu documento de identidad podías ir a tribunales y te prestaban en ese momento tu expediente. Hay provincias en las cuales con el DNI se genera un código de usuario y uno puede entrar como usuario a tu propio expediente, como la provincia de Jujuy, por ejemplo. Y nosotros queremos que eso suceda aquí. Además de poder saber a través de nuestros abogados, poder entrar nosotros y conocer cuál es el estado del expediente. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una mayor seguridad, porque hoy en día ingresamos al Palacio de Tribunales y nos damos con carteles. No sé si conocía la comunidad que ahora se crearon oficinas de gestión asociadas a los juzgados. Entonces ya no sabemos quién es el que juzga, si el Claro. juez, si sus secretarios en la oficina de gestión asociada. El otro día la verdad era para filmarlo, porque entrábamos al ex juzgado de la segunda nominación y había un cartel que pertenecía a la oficina de gestión asociada, que estaba en otro lado. Es hoy en día un laberinto el Palacio de Tribunales. La justicia siempre ha sido, ¿no?, complicada en estos conceptos, pero digo, me queda algo dando vuelta, porque generalmente el factor siempre termina siendo, o sea, alejados de que hay situaciones extremas de violencia y de abusos, ¿no?, dentro de estas situaciones,
lo que más prolifera es la situación en los divorcios, en las separaciones, y tiene que ver también con lo económico, ¿no? O sea, creo que esta falsa denuncia o estas situaciones se generan en estos vínculos. Por supuesto. La verdad que cuando hay cuestiones económicas de por medio, eh, es más penoso aún, porque vemos a los niños bogando en el medio y sufriendo, y la justicia debe hacer algo, porque para eso está. Nosotros presentamos una queja, porque a nosotros antes nos venían quejas de familiares por desconocimiento. Entonces, comenzamos tratando de trabajar, de aconsejar, por supuesto siempre con un equipo de trabajo que tenemos de voluntarios. Tenemos nuestra abogada, la doctora Fernanda Lucena, pero se van sumando voluntarios, abogados, psicólogos, que nos colaboran en esto para tener un respaldo firme sobre lo que nosotros estamos hablando. Entonces, nos dimos cuenta que hasta había abogados que nos pedían auxilio porque decían, no, hay una competencia desleal con ciertas abogadas y abogados que propician la proliferación esta interminable de denuncias, falsas o no, pero hay muchísimas denuncias en el medio que están embarrando la cuestión judicial y que hacen que con el tiempo se van manipulando la cabecita de los chicos y después terminan diciendo, dentro de 5, 6, 7 años, mira, ya no te conozco mamá o no te conozco papá. Ahora, el sistema judicial está preparado para estas cuestiones porque, digo, la violencia psicológica está claramente determinada en estas situaciones, no solamente de las personas vinculantes, sino del propio niño. Digo, ¿hay un sistema preparado para enfrentar esto? Sí está preparado. Hay presupuesto y hay absolutamente todo. ¿Y se aplica? No. Claro. Entonces no se lo está aplicando, nosotros hemos denunciado particularmente, y lo podemos decir porque está presentada la denuncia ante el Colegio de Abogados, decimos, señor presidente del colegio, hay una denuncia contra tal abogada que hace esto de una manera estructurada, con un montón de casos de papás, de mamás, y el fin último es sacar dinero. Y nos llamaba la atención, porque acá tenemos un juzgado de la muerte, que es el juzgado penosamente el de la cuarta nominación, desde aquella época del homicidio Fusilieri, el caso donde estaba el doctor Stoyanov, que fue sacado, ha sido enjuiciado, y después pasó a subrogar la jueza Brandt, que también ha corrido casi con el mismo destino, porque ha huido antes de ser destituida. Pero era como que ponían a otro juez que esconda la basura del anterior. Claro. Pero nos damos ahora con nosotros investigando, a ver quién llegó al juzgado. Resulta que llegó al juzgado quien era la prosecretaria de la jueza Brandt. Y como los puntajes son públicos del Consejo Asesor de la Magistratura, pusieron en un juzgado de vital importancia a quien sacó un mediocre 16º puesto. O sea, pusieron a la que salió número 16 en el juzgado más importante, y a los mejores, porque hay abogados que rindieron, que tuvieron un desempeño excelente, los mandaron a otros lugares y a otros juzgados lejanos. Entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando si aparentemente estamos poniendo gente del mismo lugar o amigos que también son amigos de las abogadas que nosotros demandábamos en el colegio de abogados y como que quedaba en la nada? Ahora, para los buenos abogados, los buenos profesionales dicen, ¿cómo hago si ya tengo el caso perdido desde antes de comenzar? Claro, y ahí se hace un poco difícil, ¿no? Federico, digo, en este concepto, ¿no? Y en la función que tiene la fundación, básicamente, digo, qué difícil se hace poner en una balanza cuando hoy la propia justicia o la propia sociedad sigue interpretando que quizás el rol de una mamá es la única obligación y el del papá se delega solamente con un porcentaje de un salario. Digo, las obligaciones deben ser compartidas, ¿no? Básicamente. Exactamente, por eso por defecto siempre se apelaba a la custodia compartida, que es lo que creemos que tiene que ser de una manera ecléctica lo normal. Debería ser lo normal, el cuidado compartido, el que los niños, las niñas, los adolescentes puedan criarse sin la posibilidad
sin la obligación de estar prescindiendo de una de las familias. Es lo que nosotros quisiéramos. Y no es tan difícil para la justicia. Si nosotros quitamos todas estas situaciones de corrupción, si quitamos estas situaciones de amiguismo, se puede realizar. Pero digo, culturalmente está instalado así, ¿no? Sí, es como sí. que la mamá tiene que hacerse cargo, por más que el papá esté, no esté, colabore o no colabore. Digo, está instalado ahí así culturalmente. Y sí, nosotros lo vivenciamos mucho. ¿Por qué? Porque son estos prejuicios culturales que a veces tenemos, que la mamá tiene la obligación de estar con el niño, y a veces hay papás que se desentienden también, ¿no? Entonces, con pasar una cuota alimentaria no es suficiente, pero también cuando nosotros vemos que hay abuelitos que se hacen cargo, porque ni un papá ni una mamá pudo hacerse cargo, y en el medio de eso vemos institucionalización de niños que también lo pasamos nosotros. O sea, ¿cómo puedes institucionalizar un niño que en esencia estaría bien si es que lo mejora un chiquito que está en un semáforo padeciendo inclemencias del tiempo, sufrimiento? Está bien que se lo lleve, se lo eduque en otro contexto, pero no que se lo viole, que se lo maltrate. Entonces nosotros también eso es lo que vimos. También tenemos situaciones, como te decía, de abuelos que se hicieron cargo de cosas que no pudo ni el papá ni la mamá, pero también la parte judicial está afectándolos día a día. Ahora, cuando nosotros le comunicamos como organización no gubernamental, le decimos, bueno, señora Justicia, venimos a contarle, ya habiendo filtrado previamente, qué es lo que está sucediendo. Se nos cierran las puertas de todos los juzgados a la primera nominación. Es decir, todos los jueces corrientes que están atendiendo a las personas en cuestión. Nos recibieron, sí, de la Cámara de Familia, ¿sí? A ellos les asombra que no nos reciban los jueces de primera instancia. Y nosotros le decimos a esos jueces que queremos hablar con ellos no de casos particulares, sino de esto que venimos detectando, estos modus operandi, que son tremendos para nosotros, porque lo que se está logrando es separar a los niños de estas posibilidades. Totalmente. Federico, realmente es importante poder hablar de estos temas porque son temas que hoy están, ¿no? Y que uno lo ve como común y lo ve como naturalizado y no debería ser naturalizado, ¿no? Un poco esto que hablábamos, y creo que es importante que no solamente la justicia, sino todos los organismos del Estado también vayan aplicando estas formas que van cambiando, así como va cambiando el pensamiento de la sociedad, ¿no? En este último tiempo, porque hablamos de la figura de la mujer, pero así también hay un montón de papás que se terminan haciendo cargo de situaciones en estos conceptos, y hasta ni siquiera se llega a creer que pueda llegar a funcionar de esa manera, porque está la sociedad instalada de un pensamiento distinto, ¿no? Que ya viene arraigado de años anteriores. Sí, exactamente, una cuestión social, una cuestión cultural, que a veces se va adaptando, el mundo se va adaptando, la justicia se trata de adaptar, pero también a veces sentimos que hecha la ley, hecha la trampa, van propiciándose ciertas estrategias de acuerdo al momento específico que vive el mundo. Y, por ejemplo, volviendo a lo de las denuncias, que pueden ser falsas o no, hay un lugar para hacer denuncias, existen todos los organismos y los mecanismos. Entonces, estamos de acuerdo en que deben ser juzgado y penado aquel que cometa un delito. Ahora, el ámbito penal es el adecuado para realizar esas denuncias. Se está haciendo actualmente en el marco de la justicia de familia estas medidas cautelares a partir de la protección de personas, donde no es necesario ofrecer pruebas. Directamente se emiten ante la sola demanda de una de las partes, puede ser el papá o la mamá, o tío o abuelo, se emiten estas medidas cautelares de restricción de acercamiento que terminan siendo eternas, que no están respaldadas por una denuncia penal. Eso también es lo que nosotros queremos abogar a que se investigue, porque ¿cuándo se va a investigar? Claro. O sea, está bien, ponemos una medida de protección de persona en familia, pero que tenga un sustento penal y que en la parte penal se investigue. Ahora, ¿qué pasa si se investiga y dice, no, esta denuncia no tiene asidero, es falsa? No podemos seguir impidiendo que una criatura pueda estar con su papá, con su mamá, por una falsa denuncia. Hay denuncias que son tremendamente horrorosas, que hemos visto también,
decir, tengo una medida de protección, se bajó a comprar un chicle enfrente de donde estaba yo y tengo miedo. Y a veces lo dice el papá de la mamá, de la Claro. mujer. Entonces ya sabemos que son un poquito medio capciosas. El juzgado tiene la obligación de determinarlo y de actuar al respecto. Y penar, sí, una vez que ya está todo determinado, no puede salir gratis, hacer falsas denuncias ni impedir el contacto a los niños. Excelente, Federico. Agradecerte la presencia, creo que va a quedar un tema pendiente el defensor del niño, ¿no? Sí, También, sí. así que es un tema largo para Gran charlarlo. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Federico Quevedo, ¿no? Referente de la Fundación Crecer en Familia, hablando, ¿no?, de estos temas que lo veníamos analizando, ¿no? Recordemos cuando hablábamos en los relatos de Julieta Prandi, hablando, ¿no?, desde su experiencia, esta situación desgarradora, pero bueno, son temas que hoy están instalados en la sociedad y por supuesto son importantísimos poder visibilizarlos. Hacemos una pausa y ya volvemos.